Amén, hermanitos. Paz y gracia de nuestro Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ir al grano. Mientras buscan los hermanos, habíamos estado hablando acerca del misterio de Dios. El misterio de Dios es una frase que aparece en muchos versos de las Escrituras, particularmente en Efesios. Y este misterio, hermanos, hemos estado como sumergiéndonos en una caverna oscura, aparentemente para nosotros. Vamos a buscar 1 de Timoteo un ratito para leer con exactitud la palabra del Señor. Entonces, hermanos, como les decía, hemos estado sumergiéndonos en este mar, ¿cierto? Como vislumbrando, como entrando, ¿cierto? En un lugar que al parecer es oscuro, pero el Señor va iluminando delante de nosotros nuestro camino, ¿cierto? Como una lumbrera, como una lámpara a nuestros pies, que es la palabra del Señor. Entonces, hermanos, aquí hay un título, vamos a usar la pizarrita de nuevo, y dice el misterio de la voluntad de Dios, que era lo que se compartió el sábado pasado, acerca de la voluntad general y también individual, aunque la parte de la voluntad individual la veremos en el misterio de la iglesia, misterio de Cristo, la iglesia, ya que es una predicación futura que viene y que tiene que estar dentro del estudio que hemos estado haciendo. Entonces el misterio de la voluntad de Dios es que Cristo sea la cabeza de todos los hombres, de todas las cosas, que Él sea el centro de todas las cosas. Este es el misterio de Dios, de la voluntad de Dios, es que el Cristo sea el centro de nuestras vidas, pero no solamente de nuestras vidas, sino también el centro de lo que es la humanidad completa, hermanos. Y aún más, el centro del universo. Así como el Sol está en el centro y los planetas giran alrededor del Sol, así también, hermanos, que Cristo sea el centro de todas las cosas, de todo lo creado. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Eso es muy importante, el propósito por el cual las cosas han sido hechas. Entonces, hermanos, hoy día vamos a entrar en un misterio que es el misterio de la piedad, que se desprende de aquel versículo que leímos la semana pasada acerca del beneplácito de Dios. ¿Se recuerdan cuando leímos allá en Efesios? Que Cristo, ¿cierto? Que el Padre, según su beneplácito, nos ha revelado. Nos ha dado entendimiento para comprender la revelación de Cristo. Ese beneplácito es parte de la voluntad de Dios, que Dios se dispuso en sí mismo querer hacer algo con el hombre. Nadie obligó al Padre, nadie obligó a Dios, hermanos. Él se entregó, Él quiso, Él fue el que dio el primer paso. Él es el que se acercó. Y nosotros pudiésemos pensar que nosotros tal vez fuéramos algo atractivo o algo por lo cual Dios tendría que moverse. Pero no es así, hermanos. Nosotros, y Pablo lo dice muy bien, el apóstol allá en Romanos, que éramos lo más vil, lo podrido. Y como dice Isaías, que nuestros pecados, ¿cierto? Y nuestra condición era como una llaga abierta, sucia, ¿cierto? Desde la mollera hasta la planta de los pies. Y Cristo, el Señor, el Padre de Gloria, junto con su Hijo, en un compañerismo, en una comunión perfecta, extendió su brazo. Él se acercó. Por eso Cristo, cuando aparece, ¿cierto? Ya maduro, ya adulto, y comienza su predicación, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Porque Él fue el iniciador. Él es el autor de todo el mover de la voluntad del Padre. Entonces el misterio de la piedad tiene que ver con el misterio de la voluntad, porque Cristo está sujeto al Padre. Vamos a ver también eso hoy día. Y el misterio de la piedad tiene que ver con el querer de Dios. ¿Qué quiso Dios? Lo que quiere Dios está allí en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 14. ¿Ya? Y aquí nos vamos, hermanos, en el nombre del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, ojo con ese indiscutiblemente, esto no tiene lugar a dudas,
no tiene lugar a otras interpretaciones. Esto es lo que es. Grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué es grande? Porque es el primero, es el que destaca, porque dentro del misterio de la piedad están todos los misterios que después vamos a ir viendo. ¿Se acuerdan cuando hicimos la tablita donde estaba el misterio de Dios, Cristo, el misterio de Cristo por medio del misterio de la piedad? Después venía el misterio del Evangelio, el misterio de la fe, el misterio del reino. Luego Cristo también tiene su misterio, que es la iglesia, su cuerpo. Y luego está el misterio del matrimonio, el misterio de la mujer y el dragón, el misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros, y el misterio del reino de Cristo, ¿cierto? Creo que los nombré todos, si no me equivoco. Entonces vamos a enumerar. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿En qué consiste este misterio de la piedad? Aquí ustedes lo ven que está enumerado, por así decirlo, a pesar de que no hay números, pero está destacado paso a paso. ¿Por qué está en este orden y por qué está en como en este esquema, como así lo presenta el apóstol Pablo, enumerando, colocando primero unas cosas y luego otras? Dice, Dios fue manifestado en carne, ¿ya? Entonces vamos a anotar acá, Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál es el segundo? Amén. Justificado en el Espíritu. El tercero. Visto de los ángeles. El cuarto. Con más ánimo, hermanito. Predicado a los gentiles. Predicado. Disculpen la letra a mano, pero... Quinto. Amén. Amén. Y recibido en gloria. Todo esto es importante. Entonces, el primer precepto que está acá, ¿cierto? Dios fue manifestado en carne. Disculpe que le dé la espalda, hermanos, pero es para poder colocar otras cosas acá. Dios fue manifestado en carne es la base. Es por donde empieza el mover de Dios. Ya que el hombre tenía un problema con Dios. Dios quiere que todas las cosas se centren en Cristo. Para lograr eso, nosotros tendríamos que primero colocar a Cristo en el centro para que se pueda lograr que los hombres giren y puedan estar en torno a Cristo, ¿cierto? Y reunirse en torno a Él. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema? El pecado. El pecado imposibilita al hombre de poder acercarse a Dios, por cuanto el pecado es la separación entre la comunión de Dios y la persona que está cometiendo el pecado. Por eso Adán, en el momento de su primer pecado, que fue la desobediencia, él se aparta del lugar central de Edén, que era el huerto del Edén, y queda en Edén. Luego, cuando se comete el segundo gran pecado, que fue el asesinato de Abel, Caín sale de Edén y se va a la tierra del errante, ¿cierto? A errar por la tierra, a caminar sin destino, en una vida sin sentido, escondido de la presencia de Dios. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Tomar a los errantes, a los que están sin sentido, darles un sentido, traerlos nuevamente a Edén y aún desde Edén volver al huerto de Edén y que coman del árbol de la vida. Amén. O sea, es un camino de vuelta hacia Dios, porque solamente por medio del árbol de la vida que representa y que es una tipología del mismo Señor Jesús, que Él es la vida, ¿cierto? Entonces Él va a llevar a los hombres a la vivificación, o sea, Dios les va a dar vida a los hombres. Les va a dar espíritu de vida que vivifiquen sus cuerpos mortales para que los hombres ahora caminen hacia Cristo. ¿De qué manera? Por la salvación, mediante la santificación, en la justificación. Ya hablamos varias palabras, se va a explicar, no hoy día, pero sí algunas cositas hoy día, pero yo sé que son temas que ustedes ya han leído y que el Señor les ha revelado. La justificación es declarados justos delante de Dios. Ya no hay ningún pecado imputado o
que nosotros esperemos condena por algún pecado, porque Cristo pagó los pecados de todos los hombres. La santificación es el trabajo del Espíritu Santo en nuestro ser, de irnos apartando del pecado y transformándonos paulatinamente y progresivamente en un ser santo. Somos santos en Cristo en posición, pero la santificación es el proceso en el cual el Espíritu Santo nos va apartando del mundo y vamos yendo hacia Dios. Es como que nosotros nos vamos acercando al Señor. Mientras más cerca del Señor, más santidad me rodea y puedo manifestar. Pero mientras menos santidad tengo y más lejos estoy del Señor, más pecados voy a manifestar. Porque somos como árboles. ¿Y qué pasa cuando el árbol está cerca del agua? Reverdece, da fruta, ¿cierto? Y tiene abundancia, un follaje precioso, verdecito. Pero cuando el árbol está en el desierto, lejos de la vida, lejos de la corriente de agua de vida, se seca y está pronto a ser cortado. Porque recordemos que el Señor también habló de aquellos árboles que no dan fruto y que son puestos solamente para el fuego, que también tienen su destino y es terrible. Entonces, hermanitos, la base de lo que se espera en la voluntad de Dios, que es por medio del misterio de la piedad, o sea, la piedad, hermanos, es la mano de Dios hacia los hombres. El misterio de la piedad es que Dios se acercó a los hombres. Eso es la piedad. La misericordia de Dios siendo ejecutada en la vida, obra de nuestro Señor Jesús. Entonces luego viene justificado en el Espíritu, que tiene que ver conforme a la evidencia. Acá vamos a colocar palabritas claves que luego vamos a ver. Evidencia, ¿ya? Visto de los ángeles, que este es el testimonio. Porque Dios es justo. No puede dejar ninguna ápice de duda frente al testimonio universal. Este testimonio no solamente es visto de los ángeles del Señor, sino también es visto de los ángeles en general. De todos aquellos que fueron testigos de lo que Dios hizo. Recordemos que al Padre nadie le vio jamás. Pero el unigénito Dios, ¿cierto? Juan 1, versos 10 y 11 y 12, si no me equivoco. Pero el unigénito Dios, Él le ha revelado. Entonces, cuando aparece Jesucristo en la tierra, hermanos, y este es un spoiler, por así decirlo, es un avance de lo que vamos a ver ahí, los ángeles vieron a Dios al ver a Cristo. Imagínense, ellos nunca habían visto a Dios. ¿Y cuándo vieron a Dios? Cuando vieron a Cristo caminando en medio de los hombres. ¡Qué precioso, hermanos! Entonces, acá hay un misterio también que tiene que ver con el testimonio de Dios. Luego acá, predicado a los gentiles, acá está el misterio del Evangelio, que recién empezamos el misterio del Evangelio. Creído en el mundo, el misterio de la fe. Y recibido arriba en gloria, que tiene que ver con el misterio del reino y de la consumación de todas las cosas. Entonces, luego dentro de estos misterios, el misterio del Evangelio va a aparecer la iglesia, van a aparecer, el misterio del Evangelio va a aparecer la muerte del Señor, la crucifixión, su obra de salvación, como compartían los hermanos durante la reunión. El misterio de la fe va a aparecer la iglesia, los creyentes, aparece el cuerpo revelado del Señor, el testimonio de Dios en la tierra, en la columna y el baluarte de la verdad. Y el ministerio del reino tiene que ver con la segunda venida del Señor, el reino milenial y luego el reino eterno, ¿ya? Que es lo que espera a los creyentes más allá del gran trono blanco, de lo cual no se habla mucho en la Escritura, pero sí hay algunas cosas que es necesario verlas, hermanos, porque el Señor las dejó para que la iglesia sirva. Es como lo que decíamos, un banquete, donde el Señor ha preparado platos preciosos, maravillosos, para que la iglesia coma y se sacie de eso. Nosotros nos saciamos muchas veces de otras cosas, de otras historias, de otros libros, de otras personas que han escrito, de otros espíritus, hermanos. Pero el Señor, por el Espíritu Santo, ha dejado este testimonio que tiene que ver con la obra y la voluntad de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, esto es un paso a paso. ¿Qué vamos a ver hoy día? No vamos a ver todo porque hay meses, ¿ya? Meses aquí, años incluso. Vamos a ver acá. Nos vamos a quedar hoy día
con una partecita muy pequeña de esto. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuáles son las preguntas que deberían dejarnos esa frase? ¿Y cuál es la importancia? ¿Por qué Dios fue manifestado en carne? ¿Cuándo Dios fue manifestado en carne? ¿Cómo Dios fue manifestado en carne? ¿Y para qué Dios fue manifestado en carne? Son preguntas que cuando nosotros, hermanos, hacemos un estudio son la base de lo que Dios ha querido revelar. Nosotros tenemos que saber el por qué, el cómo, el cuándo, el para qué. Espero hoy día poder responder todo basado en la Escritura. No vamos a sacar nada del guante, como se dice, del sombrero, nada que aparezca así de la nada, sino que vamos a dar testimonio por las Escrituras. Así que, hermanos, en el nombre del Señor vamos a ir a Juan, el Evangelio, capítulo 1. Vamos a hacer un énfasis hoy día, hermanitos, para hablar acerca de Dios fue manifestado en carne, de algunas cosas que están acá presentes. Hoy día vamos a ocupar harta pizarra para que quede ahí y los hermanos puedan tomar nota. Juan capítulo 1, del verso 1. El verso 1 de Juan es el testimonio de Juan acerca de lo que él vio y palpó, lo que a él se le reveló. Y fíjense cómo empieza el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estas tres frases, hermanos, podríamos hacer un compartir de cada una de ellas, pero vamos a empezar de a poquito. Es como ir metiéndonos de a poquito a la piscina, porque si no va a ser muy, así como mucha información para nuestros pensamientos. Entonces lo que hace Juan en un principio, en este evangelio, da testimonio de lo que él percibió y de lo que él pudo entender y le fue revelado cuando él tuvo comunión con Cristo. Juan es el apóstol más pequeño de los discípulos, pero es el que más tiempo estuvo ligado al Señor durante el ministerio del Señor Jesús. Él fue el más cercano, el que estuvo más cerca, el que estuvo aún recostado sobre su pecho, el que dio su corazón y como un jovencito, ¿cierto?, busca que el papá esté allí abrazándolo y pase tiempo con él, y lo que se espera de los padres, que puedan guiar a su hijo hacia el pleno conocimiento. Cristo tomó de la mano a Juan y lo llevó, hermanos, hacia un conocimiento abundante de la gloria de Dios. Por eso se habla de que el Evangelio de Juan muestra a Cristo desde la perspectiva del Hijo de Dios. Y los otros evangelios tienen otras perspectivas de lo que es la persona de nuestro Señor Jesús. Entonces, en el principio era el Verbo. ¿Qué nos dice esa frase, hermanitos? Vamos a anotar por acá. Voy a dividir el verso mentalmente para no escribirlo en A, en B y en C, ¿ya? Entonces, el A sería: en el principio era el Verbo, el B, y el Verbo era con Dios, y C, y el Verbo era Dios. ¿Ya? Acá yo tengo unas notas que tomé de mi estudio personal. Entonces, el A nos habla de la preexistencia. B nos habla de la coexistencia. Y C nos habla de divinidad y naturaleza. ¿Ya? Ahí ustedes toman la nota más ordenadamente en sus Biblias. ¿Por qué el verso 1, la parte A, habla de la preexistencia? El Verbo, luego Juan lo que va a hacer es revelar que el Verbo es el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Entonces nosotros lo que tenemos que entender primero es quién es Dios para saber por qué Dios se hizo carne. Entonces Juan comienza mostrando y revelando quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Bueno, Jesucristo es Dios preexistente que no tiene principio ni fin. Yo sé, hermanos, que esto lo han compartido otros hermanos. No voy a hacer un énfasis exhaustivo, sino que vamos a ver una mirada parcial, aérea, de los versos. Luego
Tal vez en otra compartir podamos hablar de la preexistencia y ver versículos acerca de la preexistencia, ¿ya? Pero por hoy día lo vamos a dejar mencionado. La preexistencia habla acerca de que Cristo, junto con Dios, no tienen principio ni fin y son eternos. Y Cristo siempre ha estado por medio de la esencia divina que está en Él, acompañando a Dios el Padre. A esta comunión de estar juntos se le llama coexistencia. Una cosa es que Cristo haya estado desde siempre y la otra es que Cristo haya estado desde siempre con el Padre, en una perfecta comunión. Entonces Juan dice, en el principio era el verbo, o sea, establece que el verbo es preexistente y es eterno. Y luego dice, y el verbo era con Dios. La palabra con en el griego nos habla de una relación cara a cara, sin ningún tipo de apariencia o algo que quite la plena certeza y el pleno conocimiento que se tienen el uno al otro. Como Dios se conoce a sí mismo a la perfección porque es Dios y no hay nada oculto acerca de Él en sí mismo, a diferencia de nosotros, que no conocemos todo nuestro corazón, que no conocemos nuestros pensamientos, que nos parecen bien nuestras decisiones y muchas veces son caminos de muerte. Dios no es así. Por cuanto Dios se conoce a sí mismo plenamente, absolutamente, Él de sí mismo despliega la imagen de sí mismo porque Él la conoce y esa imagen es la gloria de Dios y la gloria de Dios es Cristo mismo. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Está el Padre y aparece el Hijo por cuanto el Padre sabe plenamente quién es. Entonces, el carácter es cuando, como unos hermanos lo explican brevemente, es cuando nosotros tenemos una máquina de escribir, para los que la conocieron, y usted tiene el carácter, la letra A, usted aprieta la letra A, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Se plasma la letra A en el papel. Esa imagen del carácter, perdón hermanos, esa imagen del carácter es la imagen de Dios. Dios se revela por medio de su imagen que es Cristo. Porque Dios es espíritu y nadie lo ha visto jamás. Pero Cristo es la imagen de Dios por la cual Él se muestra y se da a conocer. No son lo mismo porque Juan está diciendo explícitamente que el verbo era desde el principio y el verbo era con Dios. O sea, está hablando de dos personas, de dos manifestaciones en el sentido de persona, dos hipóstasis, se les llama la palabra correcta en el griego, que Dios se ha manifestado en una persona, que es el Padre, y Dios se manifiesta en una segunda persona, que es la imagen de Dios, que es el Hijo. Entonces, estoy aquí resumiendo, hermanos, mucha agua bajo el puente, pero ya hemos compartido de esto. De hecho, hay para los que quieran indagar más, hay una predicación que está en el canal de YouTube que tenemos con los audios y que se llama La Trinidad expresada en el ser del hombre, que son 3 predicaciones donde se explica en profundidad un poquito más estos temas, ¿ya? Entonces, hermanos, preexistencia, Dios eterno y el verbo eterno. Coexistencia, el verbo y el Padre juntos en armonía y plena comunión, y divinidad y naturaleza en la parte B que dice y el verbo era Dios. No que Dios es el verbo y el verbo es Dios y son solamente uno, sino que el verbo comparte y tiene la misma naturaleza que el Padre. El verbo era Dios en el sentido de naturaleza y su divinidad compartida. O sea que Dios es la naturaleza divina que está en las 3 personas de las hipóstasis de Dios, que son 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta es la introducción, hermanos, porque estamos recién revelando un poquito quién es Dios para que ahora podamos ver por qué se hizo carne. Entonces, hermanos, Juan comienza con este tremendo bombazo a los judíos y él está escribiendo esto a la iglesia para que la iglesia conozca su propósito. Porque si nosotros no sabemos nuestra base, nuestro fundamento, no podemos sobreedificar. Entonces Juan establece la base de quién es Dios, no solamente para que uno diga, uy, qué precioso, sino que también para que nosotros sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. Él es el creador de todas las cosas. Y vamos a saltar al verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces esto sería el verso 1. Lo voy a colocar así. Acá vamos a colocar el verso 3. ¿Ya?
Vamos a hacer un subtítulo. ¿Ya? Entonces el verso 1 nos habla de quién es Dios, y luego, perdón, el verbo, y luego el verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vamos a dividir nuevamente el verso en dos partes, parte A y la parte B. La parte A va a ser, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué nos habla de que todas las cosas por Él fueron hechas? De que desde la divinidad, Cristo, el Verbo encarnado, esta imagen de Dios gloriosa, trabaja al mismo nivel que Dios. Entonces se le otorgan los atributos de Dios. Dios tiene atributos que son parte de su semejanza, que son parte de su carácter. Los atributos se dividen en dos grandes grupos, que son los atributos comunicables, que allí dentro están el fruto del Espíritu: gozo, paz, templanza, benevolencia, santidad, fe, etcétera, 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 etcétera. Todos aquellos atributos que nos muestran el carácter de Dios, pero también hay atributos no comunicables, o que Dios no comunica al ser humano, porque son parte de su esencia que lo hace Dios. ¿Cuáles son esos atributos? Omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Entonces, en la parte A nos habla de la omnipotencia del Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y luego dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá nos habla de la subsistencia. Esta palabra es más difícil. Subsistencia. Y dependencia de todo lo creado hacia sí mismo, ¿ya? No que el verbo sea que Él subsista en base a algo, sino que Él es la fuente. Él es el que Él es el que tiene el peso sobre sí de mantener todas las cosas en el orden y en el funcionamiento de los mandamientos dados a la creación. ¿Y esto dónde lo podemos ver exactamente? Colosenses, capítulo 1, verso 17, ¿cierto? Donde está un poquito más explayado. Juan se basa mucho en Colosenses y en Filipenses para hablar acerca del Evangelio. El Evangelio de Juan fue escrito posterior a Filipenses y posterior a Colosenses. Pablo fue el primero que habló de estas cosas en el orden de la revelación, ¿ya? Porque esto también estaba compartido por los profetas en misterio. Entonces, el verso 3 nos habla de la omnipotencia y de la subsistencia que mantiene por medio, el verbo mantiene en ejecución toda la creación. Imagínense, hermanos, esa responsabilidad. Nosotros a veces con que funcione la casa y que depende de nosotros ya estamos, ¿cierto? Ahí agotados. Chuta, que hay que sacar la basura, que la plata de la comida para el fin de mes, que hay que organizar a los hijos, que hay que tener el proyecto de la casa, el proyecto de la familia, que hay que ordenar y corregir, y hay que guiar. Bueno, Cristo, hermanos, tiene el peso de todas las cosas creadas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Cristo, hermano, no solamente, sí, el Señor Jesús, sí, me salvó, qué bonito. No, hermanos, Él es la persona más importante de toda la creación y de todas las cosas que han sido hechas. Porque Él las hizo todas, por Él vinieron a la existencia, y no solamente vinieron a la existencia, sino que Él las mantiene existiendo. Así es. Es interesante porque estamos colocando al Señor en una posición más allá de nuestro entendimiento. Hermanos, las constelaciones, las estrellas y hasta la partícula más pequeña en la creación, hay la pulga de la pulga, como dicen por ahí, ¿ya? La pulguita chiquitita, y aún la pulguita tiene unos ácaros que son más chiquitos, microscópicos, y que ahí le pican a la pulga y están ahí con un propósito. Hermanos, esos bichitos tan pequeños, casi microscópicos, Cristo los mantiene por su vida y por su gracia. Y aún las constelaciones y el sol giran por la subsistencia que Cristo mantiene las cosas en el orden que Él las creó. Hermanos, de lo más grande a lo más micro, Cristo es el Señor. Y todas esas cosas Dios quiere que estén girando y sean el propósito y tengan su propósito de creación para dar gloria a aquel por el cual fueron hechas todas las cosas. Hermanos, estamos hablando del Señor.
Entonces Juan lo que hace en su primera parte, en su primer capítulo, antes de hablar del Señor, lo posiciona y lo exalta. Le da honra, le da gloria. Muestra su revelación. Él es el Verbo. ¿Y qué pasa? Verso 14. Verso 14. Y aquí comienza, hermanos, algo tan precioso. Y aquel Verbo. Esa frase a mí siempre, hermanos, cuando hago este estudio personal, hoy día, ahí en la mañana, estaba volviendo a leer los versículos y el Señor tocaba mi corazón y lloraba al Señor ahí en la oficina, porque yo decía, si el Señor, hermanos, que tiene todas las cosas en su mano, que todas las cosas fueron hechas, hermanos, nosotros somos como una partícula de polvo en medio de tanta inmensidad de cosas, frente a la posición de ángeles, de dominios, de tronos, y aún frente a la oposición, Satanás, el diablo y todos sus demonios. ¿Y qué dice el verso 14? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Emmanuel, ¿cierto? Lo que compartía nuestro hermano Israel. Dios con nosotros. Me gusta mucho, hermanos, esa frase, y aquel Verbo. Porque nos dice que aquel en el cual están todas las cosas, todos los dominios, toda la potencia, hermanos. Si hay alguien poderoso es el Señor Jesús. Hermanos, no hay nada que se asemeje a Él, nada creado. Se puede ni comparar con una porción de lo que Él es. No hay nada que se le acerque, no hay nada con lo cual nosotros podamos ejemplificar. Por eso todos los dioses que no son Dios es idolatría y paganismo. Porque, hermanos, imagínense ustedes que cuando el pueblo de Israel en el capítulo 30, si no me equivoco, de Éxodo, levantan esa figura de oro, ese becerro, gracias hermano, ese becerro de oro lo levantan y Aarón le dice al pueblo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron, hermanos, de la tierra de Egipto. Estaba diciendo, Él es Dios. Ese becerro hecho con manos sucias e inmundas del pueblo de Israel, hecho con oro que para el Señor es como la tierra, es como el barro. Hermanos, ellos atribuían gloria a esa basura, hermanos, a ese estiércol. Y cambiaron la gloria de Dios por la gloria de animales sucios e inmundos. Y hermanos, y el pueblo se postró y adoró a esos seres, a esa estatua de oro allí, y se postraban delante de Él y le daban gracias a eso. Y se olvidaron del Señor. Por eso es importante lo que está haciendo Juan y el Evangelio de Juan, del cual es uno de los evangelios que más se intenta refutar, porque habla de la divinidad del Señor Jesús. Uno de los temas que tiene más conflicto, que hay más herejías. ¿Cuántas herejías hay en torno a la divinidad de Cristo? ¿Cuántas herejías y cuántos ataques? Los mormones, los testigos de Jehová, otras religiones paganas intentan quitarle la gloria al Señor y decir que ese Jesús que murió por nosotros hace 2000 años atrás no es el Cristo. No es Dios manifestado en carne, era un hombre. No era un profeta, no era Isaías, era Jeremías o alguno de los profetas. Pero ¿qué tiene que decir la iglesia? ¿Qué sostiene la iglesia? ¿Por qué la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Porque sostiene la verdad más grande, hermanos. El misterio revelado que es Dios fue manifestado en carne. Y por eso es importante, y este es nuestro fundamento de fe. Esto es lo que la iglesia tiene que saber, el ABC. Es para poder sostener todas las otras verdades, porque si Cristo no es, o Jesús no es el Cristo, vana es nuestra fe. Inmediatamente. ¿Para qué creemos? Si no hemos sido perdonados, si no hay resurrección de Cristo, que tiene que ver con recibido arriba en gloria, parte del misterio de la piedad. Hermanos, ¿para qué nos reunimos? Somos los hombres de mayor conmiseración de la tierra, somos los tontos más grandes. Pero grande es su promesa, hermanos. Porque Él no solamente fue recibido arriba en gloria, sino que también dejó testimonio. Y eso es lo importante del misterio de la piedad, que es como es la roca, hermanos. Algunos hermanos dicen que el misterio de la piedad es la roca que golpea los pies de la estatua de oro de Nabucodonosor. Este es el testimonio que va a destruir al anticristo. Dios, con el resplandor de su gloria, Cristo, viniendo en los aires, destruirá, hermanos, solamente con lo que Él emite de sí mismo por naturaleza. Va a destruir al anticristo y todos los gobiernos van a venir a ser de Cristo y de su Dios. Solamente porque Cristo va a aparecer. Imagínense, hermanos, con el resplandor de la gloria. Y cuando el Señor abre su boca,
Hermano, por eso los demonios no podían estar de pie delante de él. Y huían de él y le decían, permítenos irnos a los cerdos. Todavía no nos atormentes. Porque sabían delante de quién estaban. Y huían de él. Y cuando el Señor decía, sé sano, tu fe te ha salvado, ¿qué sucedía? La persona era sanada. Y la fe salvaba a aquel hombre. Y cuando el Señor dijo que todos aquellos que creían en él, por medio de la fe, iban a ser salvos, ¿qué cree usted que sucede? Somos hechos salvos por la sangre de Cristo. Y no hay más, indiscutiblemente, porque Él es Dios, hermanos. Él es Dios manifestado en carne. Entonces, hermanos, subsistencia, verso 14, habíamos quedado ahí. Y aquel verbo, habíamos quedado en esa frase, y aquel verbo, ese Jesús precioso, hermanos, fue hecho carne. Esa palabra fue hecho, la vamos a ver, esa subráyela y colóquele arribita Filipenses, así, 2.2-7, ¿ya? Filipenses 2.7, ahí está el fue hecho carne. Esa frasecita es como que uno toma la red, ¿cierto? Y agarra un nudito de la red y cuando uno la levanta, aparecen otros nuditos abajo, ¿cierto? Toda la red conectada. Ese fue hecho, es todo Filipenses capítulo 2 completito. Pero el énfasis está en el verso 7. Pero vamos a estar aquí por ahora. Entonces vamos a avanzar un poquito para hablar acerca de este verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, vamos a colocar acá a Filipenses 2:7. Y en la parte B, habitó. Esta palabra habitar en el griego no solamente es habitar, sino que liga todo el Antiguo Testamento, desde Éxodo capítulo 12 hasta Deuteronomio y su último capítulo, que no recuerdo cuál es exactamente. Todo ese mover de Dios, Dios sacando a Israel de Egipto, es la tabernaculización de Dios con los hombres. Es el mover de Dios entre los hombres. Así como el Padre se hizo de 12 tribus, ¿cierto? 12 tribus. Y las 12 tribus estaban ¿dónde? 4 al norte, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. ¿Y qué había en el centro? El tabernáculo de reunión. O sea, todas las tribus mirando hacia el centro. Ese es el encabezamiento de Dios en las tribus. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Tomó a 12 hombres, imitando al Padre, sujeto al Padre, y Él caminó entre los hombres. Entonces, hermanos, habitar no es simplemente habitar, sino que es el verbo tabernaculizar. La palabra habitar viene de la base griega que es... Denme un segundo, hermanos, porque ya cambiamos de hoja. De mis apuntes. Habitar viene de la palabra griega que se llama eskenos, que significa acampar. Dios acampó con nosotros. Cristo, cuando se encarna en la persona del Señor Jesús, se hace carne, habita y camina con los hombres. Por eso es importante el Antiguo Testamento, desde Éxodo capítulo 12 y antes, ¿cierto? Cuando está el testimonio de Dios liberando al pueblo de Egipto, pero luego en el caminar diario. Porque Dios no solamente está con nosotros para salvarnos del mal, sino que Dios es Emmanuel, que es Dios con hermanos. No es Dios y los hombres. Porque Dios y los hombres sería Dios en el cielo y los hombres en la tierra, separados, y Dios solamente como aquellos dioses griegos, nórdicos, egipcios, los cuales se sentaban en un lugar lejano llamado Olimpo, según la mitología griega, o egipcia o lo que sea, se sentaban allá en un lugar lejano y se burlaban de los hombres, generándoles problemas para ver cómo salían de las situaciones que ellos querían, ¿cierto? Los que conocen un poquito de mitología saben acerca de esos temas. Zeus, ¿cierto? Allí mandando a sus titanes, y luego los hombres ahí haciendo pacto con los otros dioses, y habiendo subdioses y todo un enredo. Hermano, Dios no es así. Ese no es el testimonio de Dios. Ese es el testimonio del anticristo. De cómo el anticristo gobierna, la forma en la cual no se deben hacer las cosas, porque Dios es con nosotros.
Y la palabra con es la comunión. Dios en compañerismo, Dios a mi lado, salvándome, involucrándose en mis problemas. A veces nosotros pensamos que Dios no tiene tiempo para mis problemas, que Dios tal vez no tiene tiempo para pensar en mí. Pero hermanos, Él se ha autoimpuesto, ahí está Efesios, ¿cierto? Lo que decíamos de su voluntad, de su corazón. Él ha querido tener un pueblo, y no solamente un pueblo, sino una novia. Y no solamente una novia, una esposa. Imagínense usted, persona casada, hermano casado o hermana casada, de matrimonio, tuviera esas famosas relaciones a distancia por internet que nunca se consuman. ¿De qué serviría? No, yo amo a esta persona que está en el otro punto de la tierra, pero nunca logran juntarse. Es vano, porque no llegan a crear el propósito por el cual el Señor los ha unido. ¿Cómo voy a demostrar mi amor? ¿Cómo voy a poder manifestar mi corazón? ¿Cómo voy a poder demostrarle a la persona que yo digo amar que la amo si estoy por allá lejos? Yo viviendo tal vez allá en Nueva York, ¿cierto? Lleno de los placeres de la tierra, o en este lugar que es más abundante en oro y todo el tema de esto de los indios, ¿cómo se llama? De los Dubái, gracias hermano. Allá en la cúspide de la torre más alta de Dubái, y la que yo digo amar, tal vez en el lugar más oscuro de la tierra, desnuda, triste. Y yo digo, no, yo la amo. No, yo siempre doy un ejemplo. Cuando hablamos de noviazgo con los jóvenes, yo le digo, hermano o hermanita, cuando venga un jovencito y le diga, yo te amo, y usted le diga, ¿sí? ¿En serio? ¿Y va a venir a verme? No, no es que está lloviendo. Es como raro, o sea, el amor es con una lluvia lo corta. Una pequeña llovizna, no, que hace frío, no, te voy a ver otro día. No, que está muy lejos. ¿Sabes lo que hizo Dios? Dios atravesó las galaxias, atravesó los cielos, saltó montes, ¿cierto? Saltando sobre los montes. Así venía el Señor, saltando los problemas, buscando a su amada. No quedó tranquilo hasta que Él la salva. Pero no solamente la salva, sino que también la limpia. Eso es lo que dice Efesios. Lo vamos a ver en el misterio del matrimonio, que tiene que ver con el amor de Cristo hacia la iglesia. La salva, la conquista, ¿cierto? Y cuando ella le ama, entonces la rescata, la viste, pone anillo en su dedo, la adorna y se casa con ella. Y no solamente se casa y dice, ya, de aquí van a empezar los problemas, como algunos hacen mal augurio del matrimonio. No, el matrimonio es puro problema. Mentira del diablo, hermanos. Eso no es así. El matrimonio es el lugar más precioso sobre la tierra, porque es la imagen de lo más precioso allá en el cielo, que es el misterio de Cristo y la iglesia. Nuestras casas deberían ser como la comunión perfecta del Padre y el Hijo en la Trinidad. Nuestros matrimonios deberían reflejar el amor intenso, sin medida, de cómo ambos seres se dan el uno por el otro, sin esperar nada a cambio. Porque así nos amó el Señor. Y Él cruzó, hermanos, los umbrales de la muerte, suelto los dolores de la muerte, y trajo a la amada, aquella que estaba muerta en delitos y pecados, y le dio nuevamente vida. Aquel Adán que pecó en el principio y se comenzó a alejar de Dios, y todas sus generaciones cada vez más apartadas de Dios, hasta el punto, hermanos, en que la oscuridad ya había completado todo el conocimiento de Dios, y ya no había conocimiento de Dios, sino que solamente había paganismo. Entonces aparece el Señor Jesús y se hace carne para rescatar al hombre de su vana y sin sentido manera de vivir, para colocarnos ahora juntamente con Cristo, sentados en lugares celestiales para la eternidad, y conocerle y entender su amor. ¿Y por qué Él hizo esa obra tan preciosa? Que no tiene medida, hermanos. No tiene medida. No hay cómo, con estas mentes actualmente pecadoras, sucias, no hay cómo dimensionar lo que Dios ha hecho por la iglesia y por los hombres. Entonces, cuando nosotros vemos el lago de fuego, decimos, uy, el Señor es severo. Hermanos, el Señor no es en el sentido de severidad no justificada.
Es que Él lo dio todo, hermanos. Él no le queda nada más en su bodega de qué poder darnos, porque Él nos dio todas las cosas en Cristo. Nos dio todo, hermanos. Si nosotros fuéramos, pero Señor, a mí me falta algo, hermano, estaríamos haciendo a Dios mentiroso y pecadores de boca. Porque Dios ya lo dio todo, lo dio en su Hijo. Entonces los hombres, cuando ellos se presenten delante de Dios y digan, Señor, yo no tuve cómo. El Señor le va a decir, yo mostré todo. No hay nada. Y acá está el testimonio, visto de los justificados en el Espíritu. Él va a evidenciar con sus libros todo lo que Él hizo por los hombres. Y los hombres, que dice Apocalipsis, cuando pasan las plagas, blasfemaron el nombre de Dios. Y eso va a suceder tristemente para la humanidad, pero gloriosamente para la iglesia. Porque, y ahí viene, ¿cierto? Y uno empieza a entender un poquito más cuando dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Pero Señor, tú nunca te revelaste a nosotros. Y ahí se va a parar, ¿cierto? La hermana Marcia y su esposa iban a decir, nosotros creímos sin haber visto. Iban a hacer testimonio y juzgarán al mundo. Y muchos hermanos más. Pero Señor, yo era pobre. Y ahí se parará tal vez un hermano que hoy día es pobre entre nosotros y va a decir, yo también era pobre, pero creí en el Señor. Y no fue un impedimento para devolver mi corazón y dárselo al Señor. No, Señor, es que tú me dices muchos bienes, entonces yo aparté mi corazón y nunca quise buscarte. Y tal vez se va a parar un hermano de muchos recursos en la iglesia y dirán, yo también tuve muchos recursos, pero nunca aparté mi corazón del Señor, sino que se lo di por completo. Y juzgaremos al mundo, hermanos. Juzgaremos al mundo por el testimonio que el Señor ha hecho en nosotros. Y aunque estemos enfermos, tal vez alguien se parará en aquel tribunal y dirá, Señor, yo estuve toda la vida enfermo y toda la vida necesitado. Y se va a parar algún hermano que ha estado toda su vida tal vez en necesidad y dirá, yo nunca me aparté de mi Señor por la enfermedad, como Job, por ejemplo. Y juzgará al mundo y a aquellos que se niegan a creer en el Señor porque están enfermos. Señor, nunca tuve, y se parará aquel hermano que nunca tuvo, pero que nunca apartó su corazón de esta revelación tan preciosa, que es Cristo el Señor, Dios hecho carne. Amén, hermanos. Voy a tomar un poquito de agua para seguir, porque nos quedan un tiempito todavía. Gracias, Señor. Entonces, hermanos, tabernaculizar. El Señor se hizo uno con los hombres, se mezcló entre los hombres. Como decía un hermano por ahí, Él no solamente metió la punta de los dedos al barro, Él metió el brazo, la mano, el antebrazo y el brazo entero, hermanos. Se sumergió para rescatarnos. Él puso todo el brazo poderoso que habla de la potencia de Dios, toda su fuerza, hermanos, para rescatar, para levantar a los hombres que se habían perdido, aquellos que se habían ido de casa. Es como, por eso las parábolas, hermanos, que el Señor habla, la parábola de la oveja, que uno a veces la toma como tan de niño chico, hermano, así, no, que la ovejita se perdió y mira, el Señor salió a buscarla, uy, qué precioso. Hermanos, lo que habla ahí es algo monumental, es una obra. Dejó a las 99 por ir a buscar a aquella que se había descarriado. El Señor dejó su gloria. El Señor dejó su casa, dejó su cama calientita. A veces nosotros, no sé, hermano, pasa algo afuera y uno dice, no me quiero ni levantar, sobre todo en invierno. Chuta, hay que hacer esto, Señor, así. Hermanos, el Señor en un extenso momento de gloria eterno, sin principio y sin final, Él se despojó a sí mismo y salió a buscar lo que se había perdido. No teniendo en cuenta, y aquí ya estamos como tocando Filipenses 2, como que lo estamos rajuñando un poquito, ¿cierto? Porque no teniendo en cuenta ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, ¿cierto? Y ahí está el beneplácito, el corazón del Señor siendo apretado por sí mismo para mostrarnos, hermanos, que Él es fiel y que Él nos ama de verdad y que Él da su vida sin esperar nada a cambio. Y hay hombres que se van a ir al infierno y que Dios los va a amar eternamente, pero Él respeta que los hombres no le amen porque Él ya lo dio todo. Y aun cuando nosotros nos apartamos en nuestra liviandad, en nuestros pecados obscenos, en nuestros pensamientos idólatras, en nuestra vana manera de vivir y caminamos 1 año, 2 años, o 1 mes o 1 día lejos de Él, el Señor sigue amándonos intensamente porque Él no hay sombra de variación en Él.
Ese es nuestro Dios, ese es el coloso gigante de nuestro Señor. Esa es mi fortaleza, hermanos, ese es mi Cristo. Por eso no temeré mal alguno ni lo que pueda hacer el hombre. Y por eso Pablo decía, oh Señor, ¿qué nos apartará de tu amor, Señor? Ni espada, ni desnudez, ni tribulación, ni angustia, ni hambre. Porque Él es el Dios, hermanos. Pablo vio a Dios cara a cara, como comentaba nuestro hermano Israel, y pudo apreciar. Y por eso Él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Él estaba en una cárcel escribiendo esas palabras. Él estaba siendo torturado y Él estaba escribiendo esas palabras porque su vida ya no era en este mundo, ya no tenía sus ojos puestos en esta tierra, sino que Él estaba mirando la gloria de Dios y la eterna vida que Dios ofrece a todos los que le aman. Así que, hermanos, levantemos nuestro rostro, animemos nuestro corazón con estas palabras. Dios fue manifestado en carne, hermanos. Si este testimonio es tremendo, Satanás lo que más ha querido es que esto nunca se sepa. Y cuando nosotros vamos a un joven o un joven adulto y le decimos, ¿tú crees en el Señor Jesús? Sí, yo creo a Dios a mi manera. Y ahí es cuando yo me empiezo a poner pesado, hermano. ¿En serio le digo yo? Sí. Bueno, vamos a ver. Si crees en Dios o no crees en Dios. No, si yo... Sí. La verdad es que para mí Jesús era un buen muchacho. Y a mí me arde, hermano. Porque frente a lo que es el Señor y que venga un miserable ser humano y diga, no, él es un amigo. Entonces el Señor tiene misericordia y dice, Padre, no saben lo que hacen, ni lo que dicen, ni lo que piensan. Están locos, hermanos. Para nosotros el mundo es una locura. Para el mundo nosotros somos una locura. ¿Cierto? Porque Pablo entregando su vida, Cristo entregando su vida, los apóstoles entregando sus vidas, los padres de la fe, los patriarcas, ¿cierto? De la primera generación de la iglesia entregando su vida, hermanos. Y para ellos era glorioso poder compartir las tribulaciones que Cristo tuvo en su carne y ellos participar de aquellas, acompañados con Cristo, siendo animados por el Señor y a no vender su nombre, a no renegar su nombre frente a las naciones y a los hombres, sino ser testimonio, para que cuando los hombres que a ellos los entregaron a muerte, luego cuando el Señor venga, si es que no se arrepintieran, ellos también serán entregados ahora en justa medida por sus pecados y ofensas delante del Señor. Entonces, hermanos, no hemos podido salir de acá. Acá está el Espíritu, ¿cierto? En el tabernáculo. Aquí está el Señor, hermanos, entre nosotros, con nosotros. Hermanos, el Señor, cuando yo siempre hago cosas, trato de ejemplificar un poquito. Y a veces, hermanos, somos tan necios, y es tan verdad, somos necios, hermanos, cuando tratamos de acudir a otras cosas que no es el Señor. Todo es idolatría, hermanos. Y uno puede comenzar a como comprender un poquito a Salomón cuando escribe Eclesiastés, ¿cierto? Y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hermano, cuánta verdad hay en esas palabras. Cuánto del Señor hay. Fuera de ti no hay nada, Señor. Ni en el cielo, ni en la tierra. Señor, si tú no estás, allí no hay nada. Cuánta verdad hay, hermanos. Si el Señor no está allí, presente, ¿para qué estar? Y ahí, por allí, David escribe unos salmos que dicen, mejor es estar un día que 1000 fuera de él, ¿cierto? Mejor estar un día en tu casa, Señor, un día, estar ahí en tu presencia, que estar 1000 haciendo cualquier otra cosa, 1000 días fuera de tu presencia, Señor, no. Yo quiero estar un día en tu casa. Hermanos, estaremos 1000 días y aún más con el Señor. Porque Él nos ha rescatado. ¿Por qué? Porque Dios fue manifestado en carne. Vamos a terminar el verso 14 para saltar ya pronto a unos aspectos necesarios de compartir, porque aquí está la carga un poco del Espíritu en este paréntesis que vamos a hacer en este momento. Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces vamos a estar ahora en la parte A, hablamos de la parte B, se tabernaculizó, o sea, se hace carne el Señor para estar con los hombres y tomar a los hombres desde la posición en la que ellos están y levantar al hombre hacia la gloria. Eso es lo que vamos a ver ahora.
el propósito del hacerse carne y el cómo se hizo carne. Pero antes vamos a ir a Primera de Juan, la carta. Ay, Señor Jesús. 4. Desde el verso 1. Aquí vamos a hacer una pequeña apreciación. Acá está. Primera de Juan, capítulo 4. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué cosa? Es de Dios. No que uno diga y repita que Jesucristo ha venido en carne, sino que confiesa. La palabra confesión acá es mucho más profunda que simplemente decir. Decir, uno lo puede decir por presión o repetición. La confesión tiene que ver con la realidad de lo que yo creo y está dentro de mí y lo saco hacia afuera como una posición y afirmación verdadera y es mi testimonio. Por eso cuando los curitas en aquel tiempo decían hay que venir a confesarse, ¿y qué hacían? Se encerraban en sus capillas ahí oscuras, tenebrosas, y las personas iban, se arrodillaban ahí y decían: Padrecito, he pecado. Ave María Purísima, etcétera, etcétera. Sin pecado concebido, cosas que no vienen al caso. Cuéntame, hijo, ¿cierto? Y ahí empezaba: hice esto, hice esto, hice esto. ¿Por qué estaban haciendo ellos? Sacando lo que había dentro, ¿cierto? Y lo estaban trayendo a la realidad o lo estaban manifestando. Entonces cuando dice todo espíritu, y aquí no solamente tenemos que pensar que son espíritus que andan flotando tipo Gasparín, hermanos. No. Los espíritus que está hablando acá, está hablando acerca de lo que hay dentro del espíritu del hombre. Lo que el hombre expresa. Probad a los hombres, probad los espíritus, probad si son de Dios, probad si esta persona que está aquí a mi lado, sentado hoy día, es de Dios. Entonces viene la confesión desde adentro. Por eso hay que probar, hay que testear. Este probar no es que uno diga: a ver, ¿puede usted decir que Jesucristo es el Señor? Jesucristo es el Señor. Adelante, pase. Porque el hombre es mentiroso y puede aparentar religiosidad, puede aparentar piedad. Entonces, ¿qué espera el Señor? Que los hermanos, la iglesia, que está allí sosteniendo esta verdad preciosa del Señor, ahí manifestándola. Sí, Dios es Cristo hecho carne. Aleluya, gloria al Señor. Y ahí los hermanos van adelante con el testimonio del misterio de la piedad. No venga uno y se les cuele y diga: ¿pero será Cristo Dios? ¿O Cristo fue una persona nomás? No, pero es que a mí me tinca que no, es que Jesús no. ¿Cómo un hombre va a nacer de una virgen? Lo vamos a ver en el futuro, ¿ya? Con respecto a la encarnación, ya más profunda, pero ¿cómo es posible que... Por eso, hermanos, las herejías más contundentes están con respecto a este verso. Y aún traducciones de la Biblia adulteradas intentan cambiar esta frase. Y ponen: Cristo se hizo carne. Como que Cristo no fuera Dios, sino que fuera como un subángel que tuviera cierta autoridad y poder y pudiera venir y voy encomendado por Dios. Cuando nosotros leemos allá en Juan 1, dice: el verbo era con Dios. Y dice: y el verbo era Dios. Está hablando de la naturaleza divina. Por eso lo anotamos acá. Entonces, la naturaleza divina se hizo carne. Lo que leíamos acá en el verso 14, la parte A. Y aquel verbo que es Dios se hizo o fue hecho carne. ¿Ya? Entonces, el espíritu que diga que el verbo no se hizo carne no es de Dios. O sea, que niegue que la persona del Señor Jesús es Dios. Y aquí ahí entran muchas religiones que piensan que tienen el cielo ganado, hermanos.
y no tienen parte en el reino del Señor porque no aman al Hijo y lo niegan. No vamos a entrar en discutir cada una de ellas, pero en la esencia. Sacan a la persona del Hijo y sacan al Cristo y ponen dos grupos. Y vamos a hacer acá un dibujito. ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué me está diciendo Juan? No me queda espacio. A ver, vamos a elegir este pedacito de acá. Lo lamento por lo menos, después se pueden parar y ver. ¿Qué está diciendo Juan? La persona, vamos a dibujar ahí un monito, ¿ya? Es una persona, una naturaleza divina. Jesús es el verbo hecho carne. Verbo divino, la persona divina, se ha hecho carne o fue hecho carne. ¿Cuál es la herejía? Esa es la herejía, hermanos. Y usted me dice, pero hermano, ¿qué está dibujando ahí? Geroglífico. Geroglífico. ¿Cómo? Geroglífico. Gracias, hermano. Pues, dígalo por mi esposa, hermano. Gracias, hermano. Entonces, somos uno, hermano, así que, bueno, venga ahí. Dalo bien. No. Entonces, hermanitos, acá yo digo, para los que están más atrás, que yo dije 3 monitos y 1. ¿Usted se ha escuchado que de repente por ahí, por Colombia, apareció un Jesús de Miranda y dijo, yo soy Cristo? Yo soy Jesús encarnado. Y después apareció otro en la India que tiene un nombre extraño y dijo, yo soy Jesús. Y hay otro allá por Corea, y una mujer, y dice, yo soy Dios. Ellos están diciendo que la persona de Cristo simplemente fue un hombre que se le manifestó el verbo de Dios y lo tomó. Y no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el verbo se hizo carne, fue hecho carne. En cambio, la herejía dice, en general, esto es, en general, o sea, cada herejía tiene su maquillaje, por así decirlo. Pero la esencia es esta, de que Cristo es simplemente un título que se le puede asignar a diferentes personas en diferentes espacios-tiempo. Entonces están negando que Jesús es el único Cristo. Y ellos están diciendo, no, yo también soy. Hermano, ¿quién va a venir en la segunda venida? ¿Por qué hay segunda venida y no varias venidas de diferentes Cristos? Porque es una sola persona con la naturaleza divina que viene a tomar el dominio en su segunda venida. Porque ya vino una vez. Exacto, hermanos. Pero ¿qué pasa con los anticristos? Ellos dicen, yo soy el Cristo. ¿Por qué? Porque dicen que ellos ahora, este título, el Cristo, el Mesías, ahora está en ellos. Entonces hay varias personas que son el Mesías. ¿Se entendió la herejía? Esa es la esencia de la herejía. Y es la esencia de lo que está diciendo Juan, acá capítulo 4, que dice, verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, la persona, Jesús es el Cristo, Jesucristo, todo aquel que no confiesa que Jesucristo es Dios, ha venido en carne, no es de Dios. Y hermano, y esto es indiscutible. Aquí no hay, no, que a ver, pero sentémonos a conversar, pero ¿para qué tan duro? Pero ¿por qué? No hay objeción, hermanos. Esto es lo que es, porque este es el misterio de la piedad. Jesucristo, que es la persona, es Cristo, el verbo encarnado. Son uno solo, 100% Dios, 100% hombre en la persona de Jesucristo el Señor. No es que el Cristo, que es como una entidad, que un título que anda por ahí dando vuelta, posea a un hombre que se llamó Jesús, poseyó a otro que se llamó Jesús de Miranda y posee a otro más encima, paralelamente, históricamente, a una mujer que se llama X, su nombre en coreano, y que dice que es Dios. Por eso cuando el Señor habla en Mateo 24 dice, cuando hayáis decir, allá está el Cristo, no vayáis, porque va en contra de la esencia, una persona que es Dios. Amén. ¿Dónde vamos a ver esto? Filipenses, ahora sí. Aquí vamos a ver 3 aspectos. El primer aspecto que estuvimos viendo, Señor, ¿a dónde? Acá. Ahí, Señor. El primer aspecto fue, si pudiéramos subdividir, Dios fue manifestado en carne.
se subdividiría en 3 etapas o 3 partes para estudiar, ¿ya? Son un todo, hay que verlo todo como un todo, pero para poder comprender, ¿ya? Está la encarnación, está... Perdón, hermanos, que una palabra en griego que no la tengo ahí un poquito mezclada y quiero asegurarme. Ya. Kenosis de Cristo. Y luego está... Ya. Humanidad de Cristo. De Cristo. Encarnación de Cristo, kenosis de Cristo y humanidad de Cristo. ¿Dónde estamos ahora en el compartir? Pasando de la encarnación, Dios fue manifestado en carne, hacia la kenosis. Todo eso es, Dios fue manifestado en carne, pero estamos como en la mitad de lo que se quiere explicar hoy día. Entonces, hermanitos, ahora vamos a ver la kenosis, que es el entendimiento de lo que muchos a veces dicen, pero no entienden, que tiene que ver con la humillación, cómo del Dios glorioso, el Verbo divino, se hace hombre. Y esto es súper importante, hermanos, porque nosotros vemos y a veces se entiende, y aquí salen muchas herejías más, que dicen, pero hermano, se habla de Cristo como el ángel de Yahvé, vio que es menor, porque dice que fue hecho menor que los ángeles, entonces vio que no es Dios. Entonces, hermana, usted que tenga familiares testigos de Jehová, ahí, anote. Y cuando vengan, le pone ahí el testamento y defienda la fe en el nombre del Señor Jesús. Dice, Filipenses 2, verso 6. Vamos a leer desde el 4, para tener un poquito de contexto, pero yo le recomiendo leer todo el libro y toda la Biblia, ¿ya? Pero como es mucho, para que pueda leer bien, lea toda la epístola y luego céntrese en el capítulo 2 con determinación. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, ¿qué cosa? Listo. ¿Qué es lo que Dios tenía? Pero vamos a tratar de hacer lo más didáctico posible. ¿Qué es lo que el Verbo tenía? Cristo tenía forma de Dios. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es la palabra forma acá? Es morfo, es la morfología, el ser de Dios en él. Él es Dios. Eso es lo que Dios, el Verbo, tenía. ¿Ya? Ojo con eso, subráyelo ahí, métale tinta a la Biblia, hermano, no hace mal. Ahí, marque, escriba. Imagen, semejanza, Él es Dios, la forma de Dios. No es que tenía una forma como Dios. No dice eso la Escritura, dice, el cual siendo, Él ya era, en ese contexto narrativo, está diciendo es, forma de Dios, naturaleza divina. Juan 1, verso 3. Perdón, Juan 1, verso 1, verso 3 y verso 14. Él es Dios, ¿ya? Entonces, verso 6. No estimó el ser igual. Ahora, no solamente está hablando de que tenía la forma, o sea, el aspecto de su naturaleza, sino que ahora lo pone a nivel de autoridad. Hermano, usted me está diciendo que Cristo no es la cabeza de Dios. Le estoy diciendo, hermanos, que antes de que Cristo se hiciera hombre, Él estaba al mismo nivel que Dios. Pero eso cambió por decisión de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Él no tomó en cuenta, vamos a bajar un poco las revoluciones. No estimó, o sea, su corazón no estuvo aferrado, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojar es la palabra kenosis en griego, que es la importante. La palabra despojar es así chiquitita comparado con lo que es kenosis, ¿ya? Porque tiene que ver con una transformación. Es como que el Señor lo que hizo fue abandonar para obtener. Y lo vamos a explicar con determinación y con tranquilidad. En el nombre del Señor, que el Señor ilumine, hermanos,
los corazones y podamos tener revelación de esto tan precioso que es tu obra, Señor. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Y qué hace? Tomando. Eso no estaba en él, ¿se fijan? Él lo tiene que ir a tomar. ¿Qué tomó el Señor para sí mismo? Forma de siervo. Doulos, que significa en realidad esclavo. Y aquí viene la incomprensión de las cosas de Dios, que si no es por el Espíritu, hermano, no las vamos a comprender. Aquel verbo que dijimos que todas las cosas por él subsisten, creó todo, hizo todo. Cristo el Señor hizo todo. A veces yo cuando era más chico pensaba que como que el Padre había hecho todo y como que Jesús era el príncipe nomás. Como que estaba ahí en la casa de Dios, así como un niño cuando uno piensa en un rey, y como que el rey está ahí pendiente de todo, manejando todo, y como que el príncipe anda por ahí, por allá, así, haciendo de las suyas. No. El Padre y el Hijo en una actividad unida, plena comunión, haciendo las cosas. Entonces, todas las cosas, cuando Dios dijo, hágase la luz, era Cristo en su poder, trayendo a la existencia las cosas que Dios mandaba ejecutar. Él es el verbo, trae a la realidad. Es Cristo, es el poder de Cristo el que trae a la realidad. La acción misma, el verbo. Entonces, Él trae a la realidad y luego dice que Él estando ahí, igual a Dios, ¿cierto? Siendo uno, perfecto, en estatura, todo. Tenía los mismos atributos, todo igual que Dios, el Padre. Él lo que hace, hermanos, es kenosis. Entonces, lo que Él hace, hermanos, es no abandonar, como dicen algunos, no, que el Señor dejó su majestad y su gloria para no destruirnos. Ese es un error de interpretación, porque en ninguna parte dice que Él abandona gloria o algo, sino que lo que Él hace es despojarse por causa de lo que estaba obteniendo. Y aquí va el ejemplo. Yo soy un ser humano. Soy igual a Daniel, que es ser humano, ¿cierto? En capacidad, en atributos. Somos un ser humano los mismos. Naturaleza humana. Pero yo en actividad y en decisión propia, yo le digo, ¿sabes, Daniel? Yo no tengo dinero. Así que lo que voy a hacer, me voy a poner a esclavo tuyo y tú me dices lo que yo haga. ¿Qué hice? ¿Dejé mi humanidad de lado? No, lo que hice fue adoptar algo que yo no tenía, que es forma de siervo. Esa es la kenosis. Ese es el despojarse de Cristo, que Él teniendo el ser igual a Dios. ¿De qué se despojó el Señor? De su reino en el sentido de su autoridad. El ser igual a Dios, ¿qué hizo el Señor? Se hizo siervo. Primeramente de Dios. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y de ejemplos solamente de versos que hablan acerca de el siervo de Dios. Por ejemplo, Isaías 53 dice, y verá el fruto de la aflicción y quedará satisfecho mi siervo justo. Y por el conocimiento de mi siervo justo. Y Dios habla de su siervo, su siervo, su siervo. En Isaías sobre todo, que es la revelación de el Mesías siendo entregado a la crucifixión, el Mesías siendo entregado a la muerte. Entonces, hermanos, mi siervo, y toda la Escritura habla, el siervo de Dios, el siervo, porque Él no tomó el hecho de ser igual a Dios, sino que se despoja y ahora toma forma de siervo. Pero, tomando forma de siervo, o sea, lo que hace el Señor es bajar un escalafón, por así decirlo, Él se sujeta al Padre voluntariamente, no teniendo que hacerlo, hermanos. Este es el punto, este es el beneplácito. Él no tenía el porqué, Él no tenía la necesidad. Dios podría habernos mandado al infierno mismo y haber quemado todo, hermanos. Pero Él lo decidió, y esto es una decisión que no se puede deshacer. Porque Él tomó ahora no solamente la decisión de ser un siervo de su Padre, confiando plenamente, y por eso Cristo es el esclavo que se ora la oreja, hermanos. Él es, y el Padre es aquel amo. Y Él dice, oh Señor, ¿cierto? No me voy a ir del lado de mi amo, sino que voy a marcarme para mostrar el testimonio de que yo he decidido ser esclavo. ¿Para qué?
para siempre de mi amo, ¿cierto? El Padre, hermanos, es el amo y Cristo es el doulos, es el esclavo que se horada la oreja en señal de que Él se ha hecho esclavo de su Padre para siempre. Pero eso no es todo. Porque la kenosis se divide en dos partes. Primeramente es el dejar de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero ahora viene lo segundo. Y dice, tomando forma de siervo, coma, y otra acción, hecho semejante a los hombres. Entonces el Señor no es que Él haya venido a tomar un cuerpo, o sea, ya María estaba teniendo un hijo y yo voy a tomar un cuerpo. Y es como que fuera, ustedes han visto esas películas de los ovnis cuando se meten en el cuerpo de como otra persona y como que usan la carne y como que andan dentro de un ser, ¿cierto? Que es como cómica la película y el hombre anda como así, como tirando para todos los patadas y todo el tema porque es incómodo para él. Dios no hizo eso con Cristo. Dios no tomó como el cuero de la persona y se metió dentro y ya, ahora soy hombre. Porque si no, no sería 100% hombre. Cuando dice forma de hombre, Él tomó cuerpo, alma de hombre y espíritu de hombre. Me preparaste cuerpo, pero la palabra cuerpo es el ser del hombre. Que está ahí en Tesalonicenses 5. Cuando dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces Cristo, el verbo encarnado, que es omnipotente, que todas las cosas están bajo su poder, y todo lo que hemos dicho a lo largo de esta larga y extensa reunión, hermanos, Dios se hace ahora igual que nosotros. Forma de hombre, alma de hombre, cuerpo de hombre, espíritu de hombre, pero sin relación con el pecado. Entonces lo que hace el Señor, el Padre, es decirle al Hijo, mi voluntad, el misterio de la voluntad es que Cristo sea el centro de todas las cosas. Pero para obtener eso, Cristo tenía que despojarse, kenosis. Se despoja del ser igual a Dios, le preparan cuerpo y Él no pierde su naturaleza, sino que ahora le suma a su naturaleza la naturaleza humana. Y esto tiene un propósito eterno, hermanos, precioso. Que si Él no toma la naturaleza humana, Él no puede salvarnos. ¿Cómo nosotros nos fuimos al infierno junto con Adán? Porque por cuanto entró el pecado por un hombre, Adán manifiesta la naturaleza humana y la contamina. Adán lo que hizo, hermanos, fue, Dios le entrega la naturaleza humana a Adán y Adán le dice, ya pecado, venga, contamíneme. Y entra el pecado en Adán. Y todos los hijos de Adán nacieron en pecado. Por cuanto entró el pecado por Adán. Adán le abrió la puerta al pecado. Cristo, no teniendo parte con el pecado, a diferencia de Adán, que también le fue otorgada naturaleza humana, Cristo se para frente al pecado y lo detiene. No te voy a dejar entrar en la naturaleza. Y la fuerza del pecado completa, el infierno entero, hermano, Satanás con todos sus ángeles, se van en contra del Señor porque ellos querían contaminar la naturaleza humana del Señor. Y comienzan a batallar. Entonces el Señor apenas se manifiesta, Satanás le lleva a un desierto. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y por qué lo atacó en la necesidad? Porque ahora Dios se había hecho hombre y tenía hambre porque tenía un cuerpo igual cuando usted tiene hambre, hermano. Igualito, cuando usted siente hambre y dice, uy, no puedo esperar a que llegue el delivery de la pizza. Y viene, y uno lo mira en el celular y viene para allá por 600 kilómetros al sur. Y uno dice, uy, se equivocó. No, va a llegar hoy día. Y ya no eran 15 minutos, sino que ahora son 2 horas y media. Y uno se empieza a enojar. Bueno, el Señor estuvo 40 días sin probar bocado. Y el Señor estuvo firme, resistiendo el pecado. Y fue tentado en todo, todas las áreas, para mostrar algo, hermanos, un testimonio visto de los ángeles. Ahí vamos a hablar de ese tema de cómo los ángeles, Él mostró a los ángeles caídos, hermanos, Satanás, el diablo, Él mostró
que el hombre y su naturaleza humana, él iba a decidir no dejar entrar el pecado, sin relación con el pecado, y comienza a ser tentado. Y todo el proceso del ministerio del Señor es una contienda sin igual, de la lucha entre las tinieblas, intentando hacer caer a nuestro glorioso Señor. Y Él estaba delante, hermanos, allí batallando la batalla de la fe, creyendo en el Señor, que el Padre le podía rescatar, que el Padre le iba a sostener, que el Padre le iba a dar de comer. Entonces, cuando Él soporta la tentación, vienen los ángeles, el testimonio, y lo sirven. Luego el Señor se para frente a los fariseos y piensa la persecución de la religión. Se para frente a los romanos y viene la persecución del mundo. Se para frente al mundo y viene la persecución de la muerte. Entonces el Señor, cuando está en la cruz, ¿qué dice? Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿En qué sentido lo está diciendo? ¿En que dejó de ser Dios y se fumó? ¿El verbo encarnado se fumó y dejó al hombre solo? No. El cuerpo del Señor y la naturaleza humana, el Señor, ¿qué es lo que hizo? La puso en la cruz, hermanos, para hacerla morir. Y desde la muerte, donde estábamos nosotros, porque nosotros no estamos en la cruz, estamos en la muerte, entonces el Señor muere sin tener pecado. ¿Y qué es lo que logra Él? Toma la naturaleza humana y la lleva a los cielos en su victoria. Y glorifica nuestra humanidad para que ahora que por cuanto por un hombre entró el pecado, también por uno la vida, y entra por él, y en vez de que entra el pecado, por él entra la vida. Y los hombres pueden ser llevados a Dios y tener comunión, y se logra el objetivo de que los hombres sean uno con su Cristo y su Dios. Eso es lo que hizo el Señor, hermanos. Él, no teniendo necesidad, es que eso es importantísimo, no teniendo ninguna necesidad de hacer esta obra, Él nos amó y murió y se despojó y se marcó sus manos y sus pies con un orificio horrible, desfigurado su cuerpo entre los hombres, para mostrarnos, hermanos, la gloria y el camino al Padre. Entonces el Señor nos echó al hombro a todos, como cuando uno dice, no, hermano, aquí estoy echándome al hombro a la empresa, porque como uno piensa que está trabajando solo. Hermanos, el Señor se echó al hombro todo lo que Él había creado, aún esta creación, porque esta creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, para que sea librada de la vanidad y del sinsentido en la cual cayó por causa del pecado. Hermano, cuando usted salga mañana y ve a sus hijos están ahí porque Cristo venció. Cuando usted salga y prepare su platito de comida y vea que ahí hay harina, hay fideos, hay un arrocito, tal vez una carnecita, usted diga, gracias Señor, porque tú venciste. Porque si no hubiera vencido, estaríamos condenados a la muerte eterna, hermanos, separados de Dios, a la destrucción absoluta de todo nuestro ser. Mas Él venció y nos da amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Y ahora nos dice, ya, hijos, yo vencí. Ahí está la puerta. Entren. Y Él es la puerta. ¿Se fijan? Él es la puerta, hermanos. Él es la puerta de la salvación. El que por mí entrare hallará pastos, hallará descanso. Y el Señor más adelante en esa revelación de lo que son los pastos dice, y el Señor, cuando Él aparezca en las nubes, dice, y el Padre, cuando ya todo sea revelado y pasen los tribunales y todo lo que tiene que ver con el fin del siglo, dice, y no habrá más dolor. Y no habrá más sufrir, no habrá más llanto. Él enjugará toda lágrima. Todas nuestras necesidades serán suplidas. No porque estaremos en el cielo tomando cerveza y jugando fútbol porque son mis aspiraciones. No, sino que seremos renovados para poder entender y comprender la plenitud de lo que es nuestro Dios y contenerlo y dar testimonio a todos de que Él es el Señor. Y por eso Dios fue manifestado en carne, amados hermanos. Y ahora bien, la humanidad de Cristo, su carácter, su obra, su caminar. Él también no solamente venció cuando estaba en la cruz, hermanos, ciertamente fue la victoria que corona al Señor, pero el Señor venció venciendo. Adán murió muriendo, ¿cierto?
muriendo morirás. O sea, Adán iba manifestando su pecado y muriendo. Se apartaba de Dios, tenía duda, incredulidad. Todo eso es muerte, muerte. Muestro lo separado que estoy de Dios. Muestro lo mal que estoy lejos del Señor. Muestro mi decadencia, muestro mi realidad. Soy una basura, soy una llaga podrida. No merezco estar contigo, Señor, porque tú eres santo y perfecto, mas yo soy sucio. Pero el Señor venció venciendo, porque en toda su vida fue victorioso. No cayó frente a ninguna tentación. Tapó boca de leones. Tapó la boca de aquellos que intentaron hostigarlo, menospreciándolo. Mostró su bendición, hermanos, para con los que le amaban. Y venció y sacó a toda esa generación y todos nosotros y toda la humanidad y todos los seres humanos que han existido. Hermanos, Jesucristo venció. Para darnos ahora una posibilidad de que vayamos a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿quién quiere entrar? ¿Quién quiere entrar? ¿Quién quiere estar con Cristo? ¿Podríamos dudar de su salvación, hermanos? ¿Podríamos dudar de lo que Él es? ¿Podríamos dudar cuando oramos al Señor y dice, y el Señor, hermanos, las promesas que está diciendo allí son tan gigantes y le dice a los discípulos, pedid todo lo que queráis al Padre en los cielos, en mi nombre y Él lo hará. En mi nombre, hay un hermano que hizo una asimilación bien preciosa, hermano, de la humanidad del Señor. Nosotros vamos delante del Señor y es como que llevemos el pase del Señor, el pase VIP. Entonces yo entro a tener comunión con el Señor. Nada me puede separar del Señor ahora, porque ahora Él es uno conmigo, porque Él se fusiona, por cuanto tomó la humanidad, la puso en la cruz, la mata, y ahora después de la muerte la resucita y la lleva y la glorifica. Entonces también juntamente con Él hemos sido muertos por el bautismo. Manifestamos nuestra decisión delante de los hombres. Yo quiero creer en Cristo, me bautizo, muero para el mundo, tomo una decisión, dejo mis pecados a un lado, me abrazo de mi Señor y le digo, Señor, ayúdame. Cada día, oh Señor, dependo de ti, porque en todas las cosas de ti subsisten cada día. Entonces, con esa convicción me bautizo, bajo a las profundidades, muero para el mundo, me levanto mostrando aquella resurrección que también Cristo mostró, para sentarme en gloria y reinar con el Señor hasta que Él venga. Reinar mi vida, reinar en las decisiones que el Señor quiere que yo tome, que mi trabajo sea una gloria para el Señor, que mi matrimonio sea una gloria para el Señor, que mis decisiones sean gloria para el Señor, que mi voluntad esté sujeta plenamente al Padre, porque Cristo es mi hermano. Él lo hizo primero por mí y ahora yo puedo. ¿Por qué? Porque no solamente nos dijo, ya, vayan arriba, sino que también nos puso el Espíritu Santo. Nos dio el Espíritu Santo para darnos la fuerza, la supereminente grandeza de su poder. Aquel que tomó a Jesús y lo sacó de la muerte, ese poder es el Espíritu Santo, que ahora nos fue dado como arras, como una garantía de que somos hijos de Dios, hermanos. Por eso, hermanos, hay que ser verdaderos, hay que ser justos con los hombres. Y cuando venga una persona y nos diga, no, yo soy creyente, ¿quién es tu Señor? Hagamos pruebas, testiemos la fe de la persona. Porque si esa persona no es creyente y yo le digo, hermano, la sangre de esa persona está sobre mí por cuanto no fuiste atalaya y no advertiste el pecado de esa persona que estaba engañada. Entonces hay problema, que ya tiene que ver con los servicios de la iglesia. Los que exhortan. Uy, no, hermanos, que yo a mí no, el Señor es paz, es mi amigo fiel. No, hermano, eso de andar juzgando a la iglesia, eso no hay que juzgar. Hermano, el juzgar es parte principal porque el juicio es lo que salva, es lo que muestra la realidad y nos permite volvernos al Señor. Pero cuando todo es no, mucha gracia y mucha justicia también hace mal. Por eso Cristo fue lleno, plena gracia y plena verdad. Para terminar, hermanitos, me salté muchos versículos, pero creo que ya se entendió. El Señor como que depositó el pan de hoy día en los corazones de mis hermanos amados. Vamos a ir al Salmo.
Estoy buscándolo, hermanos. Creo que era el 85, si no me recuerdo. ¿Dónde lo anoté, Señor? La justicia y la paz se besaron. Salmo 85. No sé si recuerdan ese pasaje, hermano. 85:10. Gracias, hermano. Ese verso para terminar. Vamos a leer el 9 y el 10. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esa obra, aquí en Reina Valera parece que fuera en pasado, pero es en futuro. La conjugación en el hebreo es futurista. La misericordia y la justicia, perdón, verso 10. La misericordia y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se besarán, porque era la obra de Cristo en la cruz. El juicio de Dios sobre la humanidad y a la vez la misericordia de Dios sobre la humanidad. Por eso es el misterio de la piedad, queridos hermanos. Porque es la gracia de Dios con la justicia de Dios ejecutadas al mismo tiempo. Y nosotros no podemos hacer eso, jamás, nunca. Solamente lo pudo hacer Dios. Amén, hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con ustedes, queridos hermanos. Amén.